Saludos hermanos a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a continuar con las clases de homilética básica 102. Hoy vamos a ver la clase número 7 y básicamente vamos a ver aquí dos aspectos sumamente importantes. Veremos la definición de la aplicación y requisitos para hacer dicha aplicación. Y en segundo lugar, estaremos viendo acerca de los principios para dar la pertinencia a la verdad, como pueden notar ustedes aquí en la diapositiva. Bien, vamos a orar brevemente, hermanos, para comenzar con la primera parte. Soberano Dios, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de seguir preparándonos para poder cada vez más presentar tu palabra con la excelencia. Señor, gracias te damos porque tú eres un Dios que en verdad quieres que nosotros expongamos tu palabra con mucha claridad. Oramos que el Espíritu de Dios sea guiándonos en estas clases. Obra tú en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con la primera parte de esta clase número 7. Ahí está. Eh, Hablemos un poco acerca de la definición de la aplicación, en primer lugar. Bueno, la aplicación es uno de los elementos más importantes del sermón. Mediante la aplicación, las demandas de la palabra de Dios son proyectadas sobre el oyente con el propósito que pueda responder de manera favorable al mensaje. Por eso, hermanos, debemos usar la aplicación apropiadamente de tal manera que muestre la relevancia de las escrituras en la vida diaria de la persona. La aplicación hace pertinente a la persona las enseñanzas de la revelación cristiana. Sin embargo, el tipo de respuesta dependerá del propósito del mensaje. En un caso, la respuesta deseada podría ser un cambio de actitud, en otro, una decisión a tomar, y en otro, un simple asentimiento a la verdad que el predicador ha proclamado. La aplicación es, con frecuencia, descrita en los libros de homilética como el proceso por medio del cual el predicador trata de persuadir a sus oyentes a que reaccionen favorablemente ante la verdad divinamente revelada. Ahora, en esto hay un peligro sutil en esta idea, en este concepto. ¿Cuál es? Pues el predicador podría asumir esta tarea de aplicar las verdades de su sermón enteramente a la congregación solamente, dando la impresión que es más espiritual que los demás, olvidando y dejando de lado que estas verdades son también aplicables a él mismo. Claro, hermanos, porque no existe hombres super espirituales. La verdad es que todos necesitamos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero si un hombre sube al púlpito y al momento de predicar como que transmite que él es más espiritual que sus oyentes, eso es un peligro. Una actitud así podría dar también la impresión a los oyentes de que el predicador está predicando a ellos. Y una vez que los oyentes lleguen a esta conclusión, les causará un prejuicio en contra de él. Sería mucho mejor, mucho más sabio, que el predicador aplicara las verdades de su mensaje a sí mismo, como también a la iglesia local. Al hacer esto, el predicador se pone prácticamente en el mismo nivel que los oyentes y que él mismo tiene también necesidades espirituales, que él mismo es tan frágil y también tiene ciertas pasiones como ellos. Por eso, una mejor definición de la aplicación sería lo que dice el pastor James Braga.
La aplicación es el proceso retórico mediante el cual se hace que la verdad se aplique directamente y personalmente a los individuos, incluido el predicador, a fin de persuadirles a que respondan adecuadamente a él. Entonces, habiendo visto lo que es la definición de la aplicación, vamos a ver el momento para hacer la aplicación. Como regla general, la aplicación se hace en relación con cada verdad espiritual que se considere. Esto quiere decir que la aplicación va entretejida en la elaboración del sermón y que las verdades se van aplicando en la medida que se va desarrollando el sermón. Ahora, hay momentos, sin embargo, en que sería mejor hacer la aplicación al final de cada subdivisión o al final de cada división principal. Por otro lado, hay momentos en que la aplicación puede ser antes que los procesos retóricos como la argumentación, la cita o la ilustración, pero raramente debiera ser antes a la explicación. Hay algunos sermones, especialmente de carácter evangelístico o de argumentos sostenidos donde un punto depende de otro, en los que lo mejor sería hacer la aplicación al final del desarrollo total del cuerpo del sermón. Ahora, cuando estamos por exponer un texto de manera expositiva, en un sermón expositivo, que necesariamente involucra una gran cantidad de exégesis, si las verdades expuestas no son aplicables al ir progresando el sermón, hay la tendencia a que el discurso se vuelva un poco pesado, aburrido y difícil para que lo siga oyendo el creyente medio o el creyente promedio. Para la forma expositiva de un sermón, lo mejor sería aplicar las verdades en la medida que vamos desarrollando el sermón punto por punto. En este caso, subdivisión tras subdivisión. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo debemos usar para la aplicación? Este es un factor muy importante a considerar, pues somos llamados principalmente, hermano, escuche bien, a interpretar y explicar la palabra de Dios antes que nada, de manera clara, con el fin que todos puedan comprenderla. Habrá ocasiones en que las lecciones extraídas de las Escrituras son tan claras que la aplicación formal es totalmente innecesaria. Claro, si el texto es tan claro, ¿para qué hacer aplicaciones? Hay una línea media en la que el predicador tiene que esforzarse en mantenerse entre una aplicación excesiva y una poca aplicación. Sin embargo, nunca debemos dudar en hacer una aplicación donde sea necesario. Entonces, habiendo visto el momento de hacer la aplicación, en tercer lugar, vamos a ver requisitos para hacer la aplicación. Aunque un pastor explique un texto con tanta claridad y dé a su iglesia local una clara comprensión de su significado, sin embargo, hay algunos que nunca sienten la necesidad de relacionar la verdad bíblica a sí mismos personalmente. Es la tarea del pastor enlazar de tal manera que las escrituras eh, sea pertinente a los oyentes, que se den cuenta de las verdades o que las verdades les son aplicables. Pero si el predicador va a presentar las verdades divinas relacionadas con las necesidades, relacionadas con pecados y problemas de los oyentes, él mismo tiene que poseer ciertos requisitos previos. ¿Cuáles son esos requisitos? A lo menos veremos unos 6 requisitos. En primer lugar, requisito número 1. Es de vital importancia que el predicador
sea un hombre que viva en el secreto con Dios. Hermanos, escuchemos con atención esto. La predicación que calienta el corazón y que agita la conciencia no nace en la fría atmósfera del intelectualismo, sino en una comunión íntima, entrañable y continua con el Señor. Como predicadores, tenemos que estar cerca del corazón del Señor Jesús. Es decir, tenemos que estar en el secreto con Dios hasta que el resplandor de su gran corazón llene nuestro ser e irradie a través de nuestra personalidad. Es decir, permitamos que nuestros oyentes puedan ver a Cristo en nosotros. Es triste y es muy triste y lamentable que muchos de nosotros, viviendo en un mundo tan agitado y exigente por las múltiples actividades, obligaciones, no tengamos tiempo para alimentar nuestra propia alma. Por esta razón creo que es muy necesario que escuchemos lo que dijo el piadoso Halley C. G. Mull a sus hermanos más nuevos en el ministerio cristiano. Mire lo que dijo este hermano. Cuidaos de que ninguna preocupación por las cosas pastorales os permita olvidar la suprema necesidad de recibir la plenitud de Cristo y de los tesoros de la palabra, de su palabra para vuestra propia alma y vida, como si fuera esta la única alma y vida que existiera. Cuidémonos, hermanos, que descuidemos nuestra comunión con el Señor por estar metido en tantas actividades ministeriales. Tengamos cuidado. No vaya a ser que descuidemos en recibir esa plenitud de Cristo y los tesoros de su palabra. Es en el secreto con el Señor, hermanos, que el predicador será conformado y moldeado por el Señor, transformado gradualmente su carácter a imagen del de su dueño. Como escribió, ¿verdad?, el apóstol Pablo en 2 Corintios 3, 18. Por tanto, dice Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados? Cuando nosotros miramos a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios. Ahora, cuando el predicador tiene una estrecha comunión con Cristo, desarrollará una actitud bondadosa, amable, saludable y llena de gracia hacia su iglesia local. Aquel pastor jamás subirá al púlpito para dar palo a los hermanos. No, hermanos. El hombre que vive en la presencia de Dios subirá al púlpito lleno de pasión por Dios, cargado del amor de Dios. Y realmente será una persona que guiará y edificará hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:13. No hay ningún reemplazo o sustituto para una vida y carácter piadoso, hermanos. Por eso, predicar la verdad sin vivirla
no impresionará a nadie, pero una vida santa, con amor e interés por los demás, es el mejor sermón que pueda predicar un pastor. Es por tal razón que Pablo amonestó a Timoteo con las siguientes palabras: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo 4:12. La vida y el carácter piadosos vienen solamente por medio de un largo proceso de aplicación constante de las leyes del crecimiento espiritual y del diligente cultivo de la comunión diaria a solas con Cristo. Solamente si pasa tiempo con el Señor, si el pastor pasa tiempos con Dios, será capaz de hablar de parte y para su Señor y podrá ministrar eficazmente a las necesidades espirituales de la gente. Ese es el primer requisito, el cual es de vital importancia que el predicador viva en el secreto con Dios. Pero hay un segundo requisito también. ¿Cuál es? El fin de tener éxito en relacionar la Biblia con la escena presente, el hombre de Dios ha de tener una buena instrucción. Es esencial que el pastor tenga una amplia base académica, con un conocimiento inteligente tanto de las escrituras como de los demás asuntos humanos. Debiera tener una sólida base de conocimientos generales y también dominio y entendimiento profundo de las escrituras y de la doctrina. Un predicador debe mantenerse bien informado de lo que sucede en las iglesias locales y en el mundo. Tendrá que leer mucho y también tendrá que ver noticias. Tendrá que mantenerse al día de las tendencias teológicas contemporáneas y de otros movimientos que afectan a la vida y el servicio de su congregación. Hay que prestar atención también cómo piensa la gente de la calle. Si un pastor ha de aplicar de una manera eficaz a su iglesia local, tiene que también ser un estudioso diligente de la palabra de Dios, seguido de su tiempo personal con Dios. Nada es más importante para el ministro que ser un estudioso constante y serio de la Biblia. Hermanos, con mucho respeto digo esto. No es suficiente que uno tenga una firme fe. Debemos tenerla. No es suficiente que uno tenga una sana instrucción académica y bíblica y un conocimiento homilético. Debemos tenerla. Pero si el predicador o como predicadores nos apoyamos solo en esto, no podremos mantener un ministerio adecuado y eficaz en el púlpito. Si el predicador vive para predicar la palabra de Dios, entonces, hermanos, es esencial que la conozca más y más a fin de poder explicar su contenido a su iglesia local. Esto puede conseguirse solamente mediante una concentración de esfuerzo, meditación prolongada y aplicación intensa durante los años de su ministerio. Nos damos entonces cuenta acerca de nuestro esfuerzo por prepararnos. Pero hay un tercer también requisito número 3. Otra calificación que un predicador debiera poseer si va a aplicar la verdad de una manera eficaz es un conocimiento de la naturaleza humana. Cada vez, hermanos, que
nos dirigimos a la iglesia local como pastores cuando vamos a predicar, especialmente los días domingos. Nos enfrentamos a un grupo de personas con un conjunto de problemas espirituales y emocionales y ansiedades personales. También se hallan en una variedad de estados de madurez espiritual y emocional, así como de madurez física e intelectual, porque la verdad es que no todos tienen la misma preparación intelectual, no todos tienen la misma madurez emocional. De allí que es importante que como predicadores conozcamos la naturaleza humana con toda su complejidad. Por eso, hermanos, si queremos tener éxito en persuadir a la gente, tenemos que saber cómo se persuade a la gente y tenemos que comprender sus variadas disposiciones, actitudes, ideas e intereses. Por ejemplo, los judíos, aunque de mala manera reconocieron que Pablo en Corinto persuadía a la gente a honrar a Dios. Miren, sus detractores. Ellos reconocieron que el apóstol Pablo estaba persuadiendo a la gente a honrar a Dios en Hechos 18:13. También recordarán ustedes cuando eh, Pablo presenta su defensa ante el rey Agripa y Pablo le comparte cómo fue su conversión y a qué se dedica ahora. El rey Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, en Hechos 26:28. Como ven, Pablo se esforzaba por persuadir a sus oyentes. Además, el predicador tiene que aprender a reconocer las características generales de la madurez. Claro está que el mismo predicador tiene que ser maduro, con una personalidad integrada y bien balanceada, bien equilibrada. Por eso el pastor debería también tener una comprensión sensible a las necesidades de los varios grupos de edades, ya que a quien va a dirigir su mensaje, la audiencia está compuesta por niños, por niñas, por jóvenes, jovencitas, por adolescentes, por adultos, ancianos, etcétera. Y es importante que uno aprenda a tener a lo menos un conocimiento eh, general acerca de la naturaleza humana. Ahora, personalmente yo recomiendo algunos libros, como el caso del libro del pastor Ted Trick. Por ejemplo, aquí en este libro, Cómo pastorear el corazón de su hijo, él enfoca la conducta, el comportamiento de los niños desde 0 edad hasta los 18 años prácticamente. Pero al mismo tiempo también enseña algo acerca de el comportamiento, la naturaleza de los padres ante ciertas actitudes de nuestros hijos. Y cuando estudiamos estos libros, nos vamos a dar cuenta cómo estamos también nosotros hechos. Pero también el doctor James Thompson, fundador del programa Enfoque a la Familia, que ayer sabemos que él ha fallecido, ahora está gozando en la presencia del Señor. Excelente material tiene este hermano. Atrévete, por ejemplo, a disciplinar, es uno de los libros que él escribió, etcétera. Así que hay bastante material para poder leer también. Un requisito número 4, que creo que es importante también, es que para poder relacionar las verdades de las escrituras con los problemas y circunstancias de su congregación, el ministro, el pastor, tiene que familiarizarse con sus condiciones y relaciones. Pablo podía decir a los cristianos en Filipos: os tengo en el corazón. Filipenses 1:7. Mira, os tengo en el corazón. Y así, con esta actitud, su epístola respira el espíritu de uno que estaba vitalmente interesado en ellos, en sus hermanos. El pastor que ministra la palabra de Dios
tiene que mostrar un interés semejante por su iglesia local. Y cuando vaya visitando a sus miembros, descubrirá pronto las circunstancias y situaciones que afronta. El pastor sincero y dedicado, que se mantiene así en contacto, eh, identifican y se de identificación o se identifica con las cargas y los dolores de la humanidad, o en este caso de sus hermanos, y que vive en el secreto con Dios, podrá discernir en las Escrituras estas verdades que tienen significado para las personas las que trata de ayudar. La capacidad de ver estas relaciones entre las necesidades de la gente y la Biblia aumentará al ir creciendo. A su vez, las observaciones y el conocimiento de la naturaleza humana del predicador. De hecho, si el pastor planifica de manera sabia y lo hace en oración cada visita que realice, esto le ayudará a descubrir las alegrías, los gozos, las tristezas y los dolores de la persona visitada, sus esperanzas, sus miedos, sus triunfos, sus fracasos, etcétera, etcétera. Y esto le preparará para las tareas de escudriñar las escrituras para el mensaje y las verdades que pudieran serle de ayuda en cada situación en particular. Un requisito número 5. Otra calificación para un ministro que quiere comunicar las escrituras eficazmente es que debería hablar con naturalidad. Charles Spurgeon declaró una vez que la perfección de la predicación es hablar. Repito, la perfección de la predicación es hablar. En otras palabras, estaba diciendo que la manera más eficaz de predicar es hablar en un estilo conversacional normal, como si el predicador estuviera contando su mensaje de la misma manera natural que si estuviera conversando con un único interlocutor. Cuando el predicador pronuncia su mensaje sin esfuerzo ni tensión, producido muchas veces la tensión por tantas responsabilidades, tantos deberes y su celo por clamar la verdad. Repito, cuando ese predicador pronuncia su mensaje sin tensión, no solamente se relaja, sino que facilita a su congregación que le pueda escuchar con mucha atención y cómodamente. Este estilo de predicación liberará también al predicador de cualquier tendencia a una situación formal o artificial, porque si quiere recordarlo, la congregación prefiere siempre escuchar a un hombre que es el mismo. Pero esto, hermanos, de ninguna manera significa que la predicación del pastor tiene que carecer de animación, de emotividad, de entusiasmo. Al contrario, el gozo de compartir la palabra de Dios, aquello que demostrará ser inspirador y edificante para los oyentes, debiera por sí mismo dar el estímulo que pronuncie su sermón y la misma expresión de que lo haga, que le dará el estímulo que anuncie su sermón con bastante entusiasmo. ¿Ok? Es más, la seriedad y sinceridad con la audiencia que él mismo ha experimentado la verdad que trata de impartirles. Eso le va a ayudar. Ahora, hermanos, es clave que no hay ninguna elocuencia mayor que el habla natural. Y un habla llena de gracia que brota de un corazón tan cálido, tierno y amante. Y finalmente, para
Y terminando, el requisito número 6. Para que el ministro obtenga la respuesta correcta a su mensaje, tiene que estar en completa dependencia de la obra del Espíritu de Dios. De todos los requisitos, hermanos, que acabamos de ver acerca de la aplicación, tenemos que reconocer que, en último término, la persuasión es siempre obra del Espíritu Santo. El pastor puede predicar la palabra con la mayor de las fidelidades. Puede desafiar a su iglesia local o amonestar con la más profunda solemnidad. Pero, a no ser que el Espíritu Santo aliente el mensaje y vivifique los corazones de los oyentes, el sermón por sí mismo no hará nada. Solamente el Espíritu de verdad puede mover la conciencia y la voluntad, santificar el alma, escribir la ley de Dios sobre el corazón y estampar la imagen de Dios en el carácter del predicador y obviamente también en la gente. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? El mismo Señor Jesús dependía del Espíritu Santo para darle poder en los días de su carne, porque al comenzar su ministerio público en Galilea dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18 al 19. Si el Señor Jesús dependía del Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Si como predicadores somos controlados por el Espíritu Santo al momento de predicar su palabra, entonces el Espíritu Santo puede dar poder a cada palabra y obrar eficazmente en los corazones de los oyentes. Esta predicación ungida por el Espíritu Santo está estrechamente asociada con la oración ferviente. ¿Recuerdan ustedes lo que dijeron los apóstoles en el libro de los Hechos? Los apóstoles dijeron, nosotros, oigan bien, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y podemos ver a lo largo del libro de los Hechos que está lleno del obrar del Espíritu Santo, usando la vida de estos hombres de oración. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los avivamientos. Antes del gran avivamiento en Nueva Inglaterra, en el año 1735, Jonathan Edwards se dio por 3 días y 3 noches a una oración ferviente, a una oración que suplicaba a Dios. Al caminar arriba y abajo por su habitación, clamaba constantemente a Dios, dame Nueva Inglaterra, dame Nueva Inglaterra. El siguiente domingo por la mañana, al leer su sermón acerca de pecadores en las manos de un Dios airado, el Espíritu Santo actuó poderosamente en la iglesia local. Hombres y mujeres quedaron tan profundamente convencidos de su pecado que se agarraban de los asientos y de las columnas del auditorio por temor a ser arrojados al infierno en ese mismo momento. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Oh, hermano, Dios quiera que podamos ser visitados por el Espíritu de Dios cuando estamos predicando su palabra y poder así eh, ver la conversión de la gente. Y también que nosotros los que conocemos le temamos más al Señor. Que el Señor le bendiga, hermanos. Hasta el próximo video.